¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video, señores. Vamos a hablar de cuáles fueron las declaraciones finales tanto de Saúl El Canelo Álvarez como de Gennady Golovkin, habiendo terminada ya la trilogía entre estos dos grandes gladiadores. Señores, quédense hasta el final. Quédense hasta el final, que les aseguro que acá hay información, que acá hay frases bastante relevantes, bastante importantes, mi gente. En términos generales, es una pregunta que coincidió prácticamente hacia los dos boxeadores acerca de qué fue lo que se dijeron dentro del ring una vez terminados los 12 asaltos, ahí cuando estaban abrazándose, mirándose a los ojos. ¿Qué fue lo que se dijeron? Ambos boxeadores coincidieron en hablar de que se mostraron ese respeto de forma mutua. Canelo dice que básicamente no le importa cómo es Golovkin en su vida personal, que no lo conoce, pero que le muestra todo su respeto y toda su admiración por lo que es dentro del ring. Por su parte, Golovkin menciona algo muy similar, un gran respeto hacia Canelo Álvarez, que es un gran campeón y que le ha sacado lo mejor de sí. Así que, muerta la trilogía, muerta también la mala sangre, muerta también esta rivalidad que iba más allá del ring, que iba hacia cuestiones personales. Y por parte de ambos boxeadores lo único que queda es respeto, admiración y agradecimiento. Señores, en términos de la pelea, Gennady Golovkin fue consciente y admitió que hubo problemas, o más que problemas, hubo un error de parte suya y de su esquina en el planteamiento de la estrategia para enfrentar a Saúl El Canelo Álvarez, porque todos fuimos testigos de que le faltó más proposición y que esa falta de proposición de Gennady Golovkin conllevó a que sobre todo los primeros rounds fueran ganados por Saúl El Canelo Álvarez, porque Golovkin lanzaba muy pocos golpes, básicamente solamente hacía defensa de pies y demás, solamente utilizaba el jab. Así que Golovkin fue consciente de esto y de la importancia que tuvo en el resultado de la pelea. Asimismo, también hablando acerca de Canelo dentro del cuadrilátero en las 168 libras, si notaba alguna diferencia en realidad en ese paso del peso mediano al peso supermediano, el mismo rival. Triple G lo que nos dijo fue básicamente que no veía nada diferente en Canelo, que en el Canelo no notaba ni más fuerza, ni más velocidad, ni más resistencia, que todo lo contrario, a medida que pasaban los rounds durante la segunda mitad del combate, especialmente donde fue un mayor ritmo de pelea, un mayor volumen de golpes, que él lo que notó fue lo contrario. Notó a Canelo con menos fuerza y notó a Canelo más cansado, notó a Canelo con menos velocidad. Sin embargo, hay que ser conscientes, hay que ser realistas de que Golovkin también sufrió de estas mismas limitaciones en términos de velocidad, en términos de pegada, a medida que pasaban los rounds. Tiene 40 años, señores. Eso nos dijo Golovkin. ¿Qué dijo Canelo acerca de la pelea? Básicamente, en donde más hizo mención fue en lo que acabamos de decir, en la falta de proposición de Triple G. Canelo, obviamente, porque todos somos conscientes, no se puede tapar el sol con la mano, de que a Triple G le faltó más proposición. Y Canelo lo que menciona es que sintió de que Triple G solamente lo atacó con su mano adelantada, solamente lo atacó con su mano izquierda y que no quería lanzar su mano de poder, no quería lanzar su mano derecha, dice él, suponiendo que no la lanzaba por temor, o más que temor, por prevenir el contragolpe del Canelo ahí con velocidad a esa mano de poder, la mano derecha de Triple G. Estamos de acuerdo aquí en términos generales de que esa es la razón. Triple G respetó demasiado a Canelo en los primeros rounds, lo respetó sabiendo de que el entorno, tal y como lo dijimos en nuestra transmisión, estaba a favor de Canelo, sabiendo el nombre que tiene Canelo hoy y el peligro que representa su pegada. Pero respetó demasiado a Canelo, al final perdió por punto notablemente por regalar tantos rounds al principio, la primera mitad del combate. Señores, Canelo también hace mención de algo muy importante, lo dijo dentro del cuadrilátero, lo dijo también aquí en la rueda de prensa después de la pelea, y es que su mano está lesionada. Le preguntaron si estaba rota y lo que hizo mención él y su, digamos, cuerpo de entrenamiento, entre ellos médico también, hace mención de que Canelo tiene una lesión aparentemente como en los tendones, como en los meniscos, que no es algo plenamente óseo, pero que sin duda alguna necesita cirugía, una cirugía que suponemos todos, que va a llegar lo más pronto posible y que el tiempo de recuperación depende de lo que diga el doctor. El médico de Canelo lo que mencionó es que puede durar perfectamente entre 6 y 12 semanas la recuperación, pero también Saúl nos dejó claro de que va a dejar pasar un buen tiempo porque su cuerpo siente él que necesita descansar. Cuando dice su cuerpo, estoy completamente seguro de que también necesita descansar. Su mente lleva una seguidilla de combates con bastante frecuencia, combates de alto nivel, muchachos. Es cierto que Golovkin aquí no era el favorito, pero enfrentar a Golovkin siendo campeón de 3 cinturones en las 160, créanme que no es nada fácil.
y enfrentar a Dimitri Bivol en las 175 no es absolutamente nada fácil, y todo esto en menos de 6 meses, muchachos. Así que Canelo también hace mención de su lesión en la mano, lo pone ligeramente como una excusa de por qué no fue más agresivo él, porque así como notamos la falta de proposición de Triple G, también notamos la falta de proposición y la falta de agresividad de Saúl. Y esa falta de agresividad en parte fue también plenamente, decimos nosotros en Royal Boxing News, por las estrategias que se marcaron. Iban ganando el combate, llevándose los rounds, tampoco era necesario arriesgar más, pero el público quería que arriesgara más porque tenía que ser contundente frente a Gennady Golovkin en las 168. Así que el hecho de que tuviera una lesión en la mano, que nos menciona que viene desde la pelea contra Caleb Plant, esta lesión dice que fue importante y que aún así, con una mano lesionada, sintiendo bastante dolor, fue capaz durante varios rounds, y eso lo logramos apreciar, ganarle el jab a uno de los que mejor llavea en el boxeo, y es Gennady Golovkin. Señores, en términos generales, eso fue lo que dijeron de la pelea. Por último, hablaron de qué es lo que viene para cada uno de ellos. Golovkin nos dejó ahí algo espectacular, algo hermoso, y es que dijo literalmente que todavía tiene la llamita, todavía tiene el fueguito aquí en el corazón, que todavía siente esa fuerza interna, que se siente fuerte para seguir combatiendo, y que lo va a seguir haciendo en las 160 libras, porque, muchachos, lo dijo y es evidente. Él tiene 3 cinturones mundiales en las 160 libras. Y en las 160 libras es en donde siempre se ha desenvuelto. En las 160 libras sigue teniendo retos muy buenos, muy buenos. Tenemos allá a Jermall Charlo, que es el otro campeón. Perfectamente puede subir Jermall Charlo. Sigue estando ahí Demetrius Andrade, que pues va a pelear en las 168, pero puede seguir haciendo las 160. Está ahí Chris Eubank Jr., así que hay muy buena oposición en las 160 libras. Ahí es en donde tiene 3 cinturones Gennady Golovkin, y ahí es en donde nos dejó claro que va a seguir combatiendo, que siempre y cuando las oportunidades se le sigan presentando, va a seguir boxeando, muchachos, hasta que él sienta que ya no va más, pero hoy siente que tiene mucho todavía para dar Gennady Golovkin. Canelo, por todo lo contrario, quien es el que presenta la juventud, dijo que se va a tomar un tiempo de descanso, que no sabe todavía si va a volver en mayo, si va a volver en septiembre. Yo diría que va un poco para largo, que lo único que está pensando es en descansar, que sin duda alguna no le interesa a quién enfrentar. Yo sé que hay muchos que dicen que Canelo arregla las peleas, que Canelo escoge sus rivales, pero, muchachos, Canelo sigue enfrentando a muy buenos boxeadores. Y al frente tiene a David Benavidez todavía, y al frente tiene la revancha hipotética frente a Dimitri Bivol. Y dejó claro, va a esperar a ver qué pasa entre Bivol y el Gilberto el zurdo Ramírez. Si gana Bivol, quiere la revancha. Si gana el zurdo, no quiere enfrentar a otro mexicano, pero también lo dejó claro, muchachos. No le importa si es mexicano. Él se enfrenta frente al que le toque y frente a él, en palabras un poco grotescas, frente a quien se le dé la gana. Gilberto el zurdo Ramírez y Canelo Álvarez sería una pelea espectacular para mí, pero yo la que quiero ver, señores, este año lo primero que quiero ver es a Canelo frente a David Benavidez, y él dejó claro que no tiene ninguna cobardía frente a David Benavidez. Incluso dice, por favor, no me falten al respeto comparándome con David Benavidez, porque David Benavidez solamente ha enfrentado a un campeón, y es Anthony Dirrell. De resto, David Benavidez ha ganado con contundencia, pero es cierto, muchachos, es cierto, David Benavidez gana con contundencia, es muy bueno, tiene corpulencia, tiene pegada, pero aún no ha enfrentado a campeones más allá de Anthony Dirrell. Pero esa pelea yo la quiero ver. Quiero que me dejes saber ahí en los comentarios si también la quieres ver. Esto fue lo que dijeron Saúl el Canelo Álvarez, Triple G, acerca de la pelea, acerca de qué es lo que viene para ambos. Quiero que me dejes saber ahí en los comentarios qué te gustaría ver. Frente a quién quieres ver pelear a Saúl, frente a quién quieres ver pelear a Triple G. Déjamelo saber ahí en los comentarios, déjate un buen pulgar arriba que yo lo vea. Suscríbete a Royal Boxing News. Nos vemos en el próximo video. Chao, muchas gracias por el apoyo, muchachos. Nos vemos.